que estás haciendo. Dios te siga bendiciendo. Misión Punta de Lanza presenta su programa Restaurando Vidas con el hermano Franklin Ávila Carrasco. La palabra del Eterno dice en el libro de Hechos capítulo. Estás viendo Punta de Lanza. Siga con la programación. Ministerio Apostólico y Profético Fuente de Bendición. Estamos ubicados en la colonia Francisco Morazán, a una cuadra de la calle principal, atrás del muro del cementerio general. Visítenos días lunes, martes, jueves y sábado a partir de las 6:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Contáctenos llamando al 3193-0380 y 3318-0576. Ministerio Apostólico y Profético Fuente de Bendición. El 28, 29 y 30 de julio te esperamos. Dando inicio a las 6:15 p.m. Únete a esta gran familia. Nada nos detendrá, eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo. 18 años se dicen fácil, sin embargo ha sido un tiempo Lleno de altos y bajos, de risas y de llanto. Tiempos de guerra y de quietud, donde sobre todo hemos visto la mano del Señor, Obrando a nuestro favor. el amor y gracia de nuestro Padre. Han traído hasta aquí Es por eso que hoy nos unimos, un mismo sentir y pensar. para levantar nuestra voz con Regocijo por un año más. de victoria en su nombre. Apostólico y Profético Fuente de Bendición te da la bienvenida a tu 18 aniversario. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Le damos gracias al Señor por encontrarnos una vez más, un día más para adorar al Señor por medio de su santa y bendita palabra. Bendecimos a los hermanos que nos ven por medio de este precioso canal, que es una bendición para los cristianos, principalmente para nosotros, los pastores, donde podemos predicar la palabra y poder ser escuchados en diferentes lugares. Dios bendiga los que nos ven también por Facebook. Dios los bendiga mucho, mucho. Y esperamos en el Señor que cada vez que nosotros, hermanos amados, damos una palabra en este lugar, lo hacemos con el propósito de bendecir a los oyentes, a los televidentes que tenemos, hermanos, nosotros en los diferentes lugares de aquí de Tegucigalpa. Bendigo a los pastores de nuestras congregaciones, los que nos pueden ver en este momento, el pastor Miguel Corea, que se encuentra ahí en la Obrera. Ayer mi hermano estaba cumpliendo 6 años de estar trabajando en el ministerio, celebraba su 6º aniversario. Dios bendiga, hermano pastor, por ese trabajo que está haciendo y que está muy hermoso, pero que Dios se lo va a pagar. Bendecimos también al pastor Omar Pérez, allá en la Campo Cielo, donde esté. Yo lo bendigo en el nombre de Jesucristo. A su esposa también sea bendecida. Al pastor Adalberto Velázquez, allá en Sabana Grande, en Los Quiquistes. Dios lo bendiga, hermano pastor. Siempre lo tenemos en nuestras oraciones y esperamos que esa congregación se haga más grande de lo que está. Así que los bendigo en el nombre de Jesucristo, esperando que Dios esté tratando con cada uno de los pastores, así como trata conmigo y con todas las iglesias. Gracias, hermanos, donde quiera que estén,
los bendigo a todos los que me ven. Que Dios los bendiga allí donde está. Si tiene un problema, que el Señor en este momento empiece a resolverlo. Traemos un tema en esta tarde, como todos, bonito, edificativo, constructivo, porque el propósito nuestro no es levantarlo a usted de la silla y aplaudir, no es ese nuestro propósito. Nuestro propósito es enseñar la palabra de Dios, porque a eso nos mandó Jesucristo, cuando Él dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que Dios nos ha dado a nosotros, y eso pues es lo que estamos haciendo. Mañana, si Dios quiere, vamos a estar en Nacaome a estas horas predicando la palabra del Señor. Estamos empezando y espero que todos los hermanos que me ven oren por nosotros. Vamos a una comisión para Nacaome a predicar a la calle, donde nos toque. Ahí vamos a predicar porque Dios nos ha mandado a ese lugar para que prediquemos y levantemos una obra en ese lugar. Dios está delante de nosotros y sabemos que Él va a abrir puertas en Nacaome para que nosotros podamos entrar, hermanos, y hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Siempre predicar, siempre enseñar, siempre estudiar. Ese es el objetivo, amados hermanos, de este humilde servidor que usted está viendo en este momento. Así que, hermanos amados, vamos a hablar en esta noche de un tema que pues muy poco se escucha, pero como nosotros buscamos la forma de hablar de todo para que estemos conscientes, hermanos, de que tenemos un trabajo en el Evangelio y tenemos que hacerlo bien y tenemos que tener un buen testimonio para que nuestras palabras lleguen al corazón de los hermanos. El tema de esta tarde es vasos, vasos de honra y vasos de deshonra. Yo quiero leer, y si usted tiene su Biblia ahí, por favor, leamos en Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso, vamos a leer del 20 en adelante. Dice así: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para honra y otros para deshonra. Por tanto, dice el 21, si alguno de estos vasos sucios, de esos vasos de deshonra, si alguno dice de estos vasos se limpia de estas cosas, este vendrá a ser un vaso para honra, santificado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. La pregunta que queremos hacer en esta tarde es, amado hermano, ¿qué tipo de vaso soy yo? ¿Qué tipo de vaso es usted? Usted puede darse cuenta que hay diferentes tipos de vasos. Aquí menciona Pablo de oro, de plata, de madera, de barro. Pero hay vasos de cartón, hay vasos desechables. Así que tenemos vasos de diferentes clases. Y usted en esta tarde va a hacerse un autoexamen, a ver qué tipo de vaso es usted. Puede ser un vaso para honra, puede ser para deshonra, puede ser un vaso de oro, un vaso de plata, un vaso de madera, un vaso de barro. Ahora, yo veo que muchas personas les gusta, yo quiero ser un vaso de oro, no, yo quiero ser un vaso de plata. En esta tarde vamos a ver qué son los vasos de plata y los vasos de oro. Vamos a verlo.
Así que piense, hermano, en el nombre de Jesucristo le pido, piense, medite, ¿verdad? ¿En qué tipo de vaso es usted? Así como yo me lo pregunto, ¿qué tipo de vaso soy yo? ¿Para qué me ocupa el Señor? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy limpio por la sangre de Jesucristo o estoy sucio? Entonces, es importante. Dice en la iglesia que es la casa grande, de la cual está hablando el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 2, dice que es en una casa grande, es la iglesia del Señor. En una casa grande, dice, que es la iglesia, la casa grande que dice Pablo, hay diferentes tipos de vasos. Los hay de barro, de madera, de plata, de oro. También los hay de honra y de usos viles. Yo quiero, como me gusta, hermanos, cuando hay una palabra que no es muy común, a mí me gusta buscar su significado para saber de qué está hablando la palabra de Dios. Cuando yo vi esta palabra vil, dije yo, ¿qué quiere decir esta palabra? La busqué en el diccionario bíblico ilustrado y dice que la palabra vil significa bajo, despreciable, indigno, torpe, infame. Y también se aplica, escuche bien, a una persona que paga mal cuando depositamos en ella nuestra confianza. Voy a repetir esto. La palabra vil también se le aplica a una persona que lo traiciona, a una persona que le paga mal cuando nosotros hemos depositado nuestra confianza en él. Dice que a ese tipo de personas también se le llama viles. Así que hay vasos viles. ¿Y cuáles son esos vasos viles? Aquí hemos definido la palabra vil. Cuando Cristo viene, encontró el pueblo de Israel dirigido por grandes líderes, teólogos, maestros, rabinos, pero con un conocimiento grande en la palabra de Dios. Pero tener conocimiento es bueno, magnífico, porque nosotros podemos enseñar a otros. Pero estos maestros que el Señor Jesucristo encontró cuando Él vino, allí en Mateo 23, 25, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Oiga bien cómo le decía a estos líderes. Y por eso yo hago esta pregunta: ¿qué tipo de vasos somos nosotros? ¿Qué tipo de vaso es usted? ¿Qué tipo de vaso soy yo? ¿Qué tipo de vasos son nuestros líderes? ¿Qué tipo de vasos son nuestros miembros? Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo exterior, lo de afuera del vaso, y del plato también lo de afuera, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Y el 25 dice: fariseo, siempre limpiáis primero lo de adentro del vaso, del plato. Siempre limpian lo de adentro del vaso, para que lo de afuera también quede limpio. O sea, en otras palabras, limpien por dentro el vaso, limpien por dentro el plato, para que lo de afuera también esté limpio. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces, hermanos, nosotros pecamos y no le damos importancia a ese pecado. Allí quedó acumulado. Hermanos, dice la Biblia que nosotros tenemos, nuestras vestiduras son blancas, que han sido emblanquecidas en la sangre de Cristo.
cualquier punto negro cualquier pecado se convierte en un punto negro en su vestidura. Y cuando nosotros, hermanos, no le damos importancia a ese error, a ese pecado que hemos cometido, no vamos a la sangre de Cristo y no nos limpiamos. Entonces, ¿qué sucede? Más tarde cometemos otro igual y se va manchando y se va manchando y se va manchando la ropa, la vestidura que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué sucede? Después, hermanos, nosotros no le damos importancia a esas cosas pequeñas. Nuestro corazón se endurece y no ve que hay pecado. Entonces, cuando estamos en esas condiciones, si Dios nos hace una radiografía y nos la presenta, vamos a ver que estamos manchados de pecado. Jesucristo les refutó a los fariseos su forma de ser. Estas personas aparentan ser buenos cristianos, buenos maestros, y ante el pastor y la congregación siempre se muestran santos, pero fuera de la iglesia son más mundanos que cristianos. O sea, de estos vasos tenemos en nuestra iglesia. Desdichadamente tenemos en nuestras iglesias vasos de esta índole, y no debemos de preocuparnos o sentirnos mal, porque Jesucristo escogió 12 hombres, y de estos 12 hombres, uno de ellos era vaso de deshonra, que fue Judas Iscariote el que le entregó. Entonces, esto viene desde antes. En la iglesia sucede lo mismo. Tenemos vasos de honra y vasos de deshonra. Hay quienes, como dice este comentario, en la iglesia no quiebran un plato, como dice el dicho, pero afuera son más mundanos que el mismo mundano. Así que, por esa razón, nosotros en esta tarde estamos hablando sobre qué tipo de vaso somos nosotros. ¿Qué tipo de vaso es usted? Hágase un examen para que usted se dé cuenta delante de Dios qué tipo de vaso es usted. Dice que son más mundanos que cristianos. Deshonran, dice, a la iglesia que usted pertenece. ¿Por qué? Porque dice, y ese es miembro de esa iglesia, y miren lo que está haciendo. Usted está deshonrando la iglesia. Cuando nosotros nos portamos mal, nosotros deshonramos a nuestra iglesia, y si la amamos, debemos cuidarla. Dice la Biblia que nosotros somos cartas leídas. Usted no sabe, a veces a usted lo conocen, y usted no sabe que lo conocen y lo ven en diferentes lugares y lo conocen. Y si usted está haciendo mal, usted está deshonrando a la iglesia. Deshonran a la iglesia y deshonran a su familia. Hermanos amados, tratemos de llevar un testimonio digno de un cristiano, un testimonio que no tenga nada que reprocharnos, que nosotros levantemos nuestro rostro a donde quiera que andemos sin temor a que nos vayan a criticar o a que nos vayan a juzgar. Como cristianos, nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos que presentar un buen testimonio donde quiera que estemos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Jesucristo, somos miembros de una iglesia y nuestro testimonio puede engrandecer a la iglesia o la puede bajar. Nuestro propósito debe de ser honrar a la iglesia a la cual asistimos, honrar a nuestro pastor, honrar a nuestra familia y más que todo, honrar a Dios con nuestro testimonio. Yo he tenido experiencia. Me acuerdo que yo estaba en un taller de mecánica, andaba visitando a unas personas ahí, y un muchacho no le faltaba la Biblia en la mano, y ahí andaba la Biblia. Y de repente lo escucho decir malas palabras.
Yo pues como pastor me sentí un poco avergonzado porque los amigos lo estaban escuchando. Y le digo, ¿usted es cristiano? Sí, me dice, soy cristiano. Y entonces, ¿por qué dice malas palabras? Y se quedó callado. Entonces, eso pudo haber servido a él para que él dejara de decir malas palabras. Nosotros, los cristianos, no decimos malas palabras. Nosotros, los cristianos, nuestros labios solo sirven para adorar y honrar el nombre del Señor. Así que es importante que nosotros, como vasos de Cristo, seamos limpios y presentemos, hermanos, un testimonio intachable. También dice que hay vasos de madera. Estos vasos de madera son usados para guardar el vino hasta que se envejece. Mire, el vino lo sacaban de la uva y lo embotellaban, o sea, lo guardaban en unos tambos de madera. Hasta el día de hoy lo hacen así. Y allí pasan años y años y años. Hay vinos que pasan 30, 40 años. El propósito de ellos es que entre más viejo sea el vino, sea más sabroso. Pero fíjense ustedes, también existía el vino fresco, acabado de sacar del lagar. Fíjense esto, acabado de sacar de la uva, porque en el lagar era que pisoteaban la uva y iba saliendo el vino por otra parte. A este vino que salía de la uva, que iba saliendo de la uva, se le llamaba mosto. Esta palabra la encontramos en Hechos 2. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120, dice que los hermanos como que se tambaleaban y hacían mates como que andaban ebrios. Por eso los hombres que lo estaban viendo dijeron que estaban llenos de mosto, porque el mosto dice que era tan fuerte que embolaba. El mosto, o sea, el vino acabado de sacar de la uva, dice que también embolaba, era fuerte. Entonces la gente que estaba viendo a los hermanos que acababan de ser bautizados con el Espíritu Santo, y dice que era tan grande la unción que ellos se tambaleaban de un lado para otro y la gente creía que ellos estaban borrachos, y por eso les dijeron que estaban llenos de mosto. Dice tan fuerte que embolaba. También dice el vino se guardaba para envejecerlo, y para eso usaban los vasos de madera. Allí echan el vino para que se envejezca. El vaso puede ser un barril, puede ser un odre, o puede ser una bastida de madera, y allí los meten para envejecerlo. O sea, el vaso de madera hace un buen trabajo. También dice, servían para echar aceite, el vaso de madera, o sea, el odre, la vasija, se servían para echar el aceite de la unción y para muchos buenos usos. El vaso de madera, si a usted le dicen que usted es un vaso de madera, glorifique a Dios, porque es un vaso que sirve para buenos usos. El vaso de barro. El vaso de barro, dice Pablo, que Dios, y escuche esto, Dios ha puesto este tesoro, que es el Evangelio, lo ha puesto, dice, en vasos de barro. ¿Quiénes son estos vasos de barro? Dice, en 2 de Corintios capítulo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, del poder sea de Dios
y no de nosotros. ¿Por qué vasos de barro? El vaso de barro es frágil. El vaso de barro con un golpecito se puede quebrar. Oiga, ahora dice el apóstol Pablo que Dios ha puesto en vasos de barro este tesoro, que es el Evangelio. ¿Dónde está el Evangelio? En nuestros corazones. O sea, el vaso de barro que el apóstol Pablo dice somos nosotros, que acá lo ha puesto Dios, el Evangelio, que Pablo le llama un tesoro. Un tesoro. Usted es un vaso de barro, yo soy un vaso de barro. Somos frágiles, hermanos. Estamos sirviéndole al Señor no porque nosotros seamos fuertes, no porque nosotros seamos grandes, no porque nosotros seamos sabios, no. Es porque el poder de Dios nos mantiene en pie. Pero somos frágiles. Pablo dijo que éramos vasos de barro. Y cualquier vaso de barro con cualquier golpecito se quiebra. Nosotros somos vasos de barro. Pero dice que a Dios le plugo en gran misericordia echar ese tesoro en estos vasos de barro. ¿Quiénes son los que predican el Evangelio? Nosotros. ¿Quiénes son los que alaban a Dios? Nosotros. ¿Quiénes son los que poseen el Espíritu Santo? Nosotros. Entonces, este vaso de barro ha sido utilizado por Dios para que llevemos el Evangelio a diferentes lugares. Si usted es un vaso de barro, glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo utiliza para guardar este tesoro que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, hermanos, debemos de limpiarnos. Porque somos portadores de ese tesoro que Dios ha puesto en nosotros. Alégrese. Si usted es un vaso de barro, alégrese y no se gloríe, porque si usted está en pie, es porque Jesucristo lo mantiene en pie. Si usted le ha servido al Señor, es porque Jesucristo lo ha querido así. No es porque nosotros seamos fuertes, no, somos bien sensibles. Y quiero decirle esto, hermano, cuando nosotros estamos unidos con el Espíritu Santo, cuando nosotros hemos poseído por el Espíritu Santo, hay una sensibilidad en nuestros corazones, en nuestra vida, hay una sensibilidad tremenda, que en ese momento nosotros podemos ser, ¿cómo se llama? Algo fácil para el diablo de que nos pueda dañar, nos pueda quebrar, nos pueda golpear. Pero ¿sabe por qué no? Porque el Espíritu Santo, porque Dios está con nosotros, porque Dios lo tiene en su mano poderosa, porque Dios lo guarda, porque Dios lo protege. Si no fuera por eso, nosotros, como vasos frágiles, tiempo hace que estuviéramos quebrados. Pero esto es para la gloria y la honra del Señor. Yo tengo 33 años de conocer al Señor. Tengo 29 años de ministerio, de pastorear, 29 años de pastorear. ¿Cree usted que yo estoy aquí porque soy fuerte? No, es porque la mano de Dios me ha tenido fuerte, agarrado, tomado. Por eso estoy aquí. Pero como vaso de barro, soy un vaso frágil. Usted también. Pero la mano poderosa de Dios es la que nos mantiene en pie. Eso sí, agarrémonos de aquel, hermanos, que es el más grande, el más fuerte, el más poderoso, y nunca jamás fracasaremos, porque Jesucristo dijo: el que esté en mis manos, ¿quién lo arrebatará? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La fragilidad que nosotros poseemos se hace fuerte
en las manos del Todopoderoso. Así que en esta tarde yo le pido en el nombre de Jesucristo que se alegre si usted es un vaso de barro. También están los vasos de oro y de plata. Fíjese este comentario. Estos vasos generalmente no sirven para uso de la iglesia. Y voy a decirle algo, una costumbre en el pueblo de Israel, que cuando hacían una fiesta, y yo no sé, me parece que hoy, parece que usan ese mismo método. Pero en Israel, cuando hacía una persona una fiesta, lo primero que ponían en el centro de la mesa eran los vasos de oro y los vasos de plata. Pero ellos no los usaban. Solo los ponían como adornos en la mesa y para demostrarle al visitante el nivel de económico de que ellos gozaban. El vaso de oro, dice, estos vasos generalmente no sirven para uso de la iglesia, o sea, para el ministerio del Señor, sino para ornamento de la iglesia. ¿Quién podría ser un vaso de oro hoy? Imagínese usted, allí en su iglesia, porque sé que estoy tratando con gente humilde igual a mí, que tenemos iglesias en los barrios más pobres de Tegucigalpa, barrios marginados. Pero imagínese usted que llegue un diputado a congregarse en su iglesia. Ese podría ser un vaso de plata o un vaso de oro, que ese jamás va a trabajar en el ministerio. Pero a la gente, al ver que ese hombre, que es una gran persona, va a su iglesia, por ello van para conocerlo. Pero ellos solo sirven, dice que es son para ornamento de la iglesia. Ellos no sirven para el ministerio del Señor. Estos vasos son para adornar la iglesia. Y dice también que es para ostentación. O sea, exhibirse. En mi iglesia se reúne el diputado, el ministro, etcétera, etcétera, fulano de tal. Eso es ostentación. Y no son muy útiles los vasos de oro. Así que no ansiemos ser vasos de oro, ni vasos de honra, ni vasos de plata, porque dice que esos vasos no son útiles para el ministerio del Señor. La palabra ostentación, porque dice que son para ornamento de la iglesia y para ostentación los vasos de oro y los vasos de plata. La palabra ostentación significa, según el diccionario, jactancia, presunción, pompa, ostentar, mostrar algo, alardear de grandeza. Eso significa ostentación. Voy a repetir para que usted tal vez se le quede aún. La ostentación significa, dice, jactancia, presunción, pompa, ostentar, mostrar algo, alardear de grandeza. Para eso sirven los vasos de oro y de honra. Desgraciadamente existen los vasos baratos. Oiga, desgraciadamente existen los vasos baratos que se compran para usarlos, pero son igual a los vasos desechables, porque cuando se usan una vez no se pueden lavar. Así que hay que botarlos. Son aquellos cristianos, escuche bien este comentario no es mío, hermano. Son aquellos cristianos que vienen a la iglesia, se bautizan y empiezan a servir en el ministerio. Pero luego, al poco tiempo, los vemos en el mundo enlodándose como un
cerdo. O sea, llegan, se bautizan, sirven un tiempo en el ministerio y de repente desaparecen de la iglesia. Se fueron. El pastor los va a buscar, se esconden de él. El pastor sigue buscándolos y no los encuentra. Y cuando los encuentra son tan mentirosos que dice, ahí llego, pastor, hoy voy a llegar, y no llega. ¿Por qué? Porque estos no son vasos de honra. Estos son vasos que deshonran la iglesia. Así como Judas deshonró a su Señor. Así hay hombres y mujeres que deshonran la iglesia cuando llegan al Evangelio. Hay vasos y platos desechables. Hay vasos y platos desechables que solo se usan una vez y luego se botan. Que ya no sirven. No permita ser, hermano o hermana, un vaso desechable. No lo permita. Sea fiel, sea recto, sea recta, sea honesto, sea honesta. Honre a Dios con su testimonio, con su vida. No permita que lo comparen con un vaso desechable, de esos que valen 20 lempiras o 15 lempiras la docena. Baratos. ¿Por qué? Porque solo los uso una vez y ya no sirven. Hay que botarlos. No seamos vasos de esta naturaleza. Seamos vasos limpios. Seamos vasos limpios. Vasos viles. En la Biblia encontramos ejemplos que nos deben enseñar que no todo lo que brilla es oro. Pero no se preocupe, no se confíe, porque llega una persona y empieza a orar y a glorificar a Dios y a brincar y a hacer esto y lo otro. No se confíe, que puede ser un vaso desechable. Allá en Números capítulo 16 tenemos un ejemplo de un hombre que dice la Biblia que era un príncipe. Este varón era un hombre de renombre. ¿Pero qué sucedió? Se lanzó contra Moisés. Se puso contra Moisés con 250 príncipes más. Él había sido traído de Egipto. Él era un esclavo también. Pero Dios lo había subido a esa posición de príncipe. Era varón de renombre, dice Número. Sin embargo, conspiró contra Moisés, convirtiéndose en un vaso de deshonra. Usted no puede conspirar contra sus autoridades. Usted no puede conspirar contra su pastor. Usted no puede conspirar contra ningún líder. ¿Por qué? Porque al hacer eso, usted se está convirtiendo en un vaso de deshonra. Usted tiene que ser fiel a su pastor, tiene que ser fiel a su líder, tiene que honrar al pastor, honrar a su líder. Porque ese líder, ese pastor, lo formó a usted. Usted le debe, usted es hijo de ese hombre o de esa mujer que lo formó. Usted no puede conspirar contra él, porque al conspirar contra él, usted se vuelve un vaso de deshonra para Dios, deshonra para el pastor, deshonra para la iglesia. Este hombre, Coré, se convirtió en un vaso para deshonra cuando conspira contra su líder, contra su pastor, que era Moisés. Este varón era de renombre, pero lo era ante los hombres, pero no menos ante Dios, pues él conocía el corazón del hombre. Dios
conoce el corazón del hombre. Usted no puede engañar a Dios. Usted puede engañar a su pastor, pero a Dios no lo puede engañar. Jeremías 17:9 dice, ¿quién conocerá? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nosotros podemos fingir. Usted puede fingir, pero delante de Dios usted no podrá fingir, porque Él conoce las intenciones de su corazón. Él sabe que está pensando. Él sabe antes de que los pensamientos lleguen a usted. Dios ya lo sabe. Usted no puede guardar, esconder nada delante de Dios, porque Él lo conoce. Engañoso, dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice, yo, Jehová, que escudriño los corazones. Es mejor que nosotros seamos honestos, sinceros, delante de Dios, delante de nuestro pastor, delante de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a ganar mucho. Así que si creemos que somos vasos útiles, apartémonos de toda contaminación, como lo dice Jeremías, segunda de Timoteo, dice que nosotros debemos de apartarnos. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, no importa, porque mire, yo voy a decirle esto. Podemos fallar. Somos seres humanos, no somos perfectos. Pero lo bonito es reconocer que fallamos. Lo bonito es darnos cuenta de que cometimos un error y ser lo suficientemente humilde para pedir perdón. Cuando nosotros hacemos eso, qué bueno, porque usted vuelve a ser un vaso para honra y la gloria de Dios. Cuando usted reconoce su error, cuando usted sabe que ha pecado delante de Dios, delante de su pastor y delante de su congregación, dice, no, yo no puedo seguir así, yo tengo que pedir perdón. Y usted se va y pide perdón. Eso es grande. Eso Dios lo ve muy grande. ¿Por qué? Porque ha reconocido, ha sido humilde y ha reconocido. Y no solamente ha reconocido, sino que está pidiendo perdón. Y eso es grande delante de Dios. O sea, no podemos decir que nos fallamos. Sí fallamos. Pero lo bonito es que nosotros, cuando fallamos, debemos de pedir perdón si hemos ofendido a alguien, si hemos herido a una persona, pues vamos y pidámosle perdón. Eso es bello. Decía un predicador, el camino a la grandeza es la humildad. Cuando nosotros somos humildes, Dios se complace con nosotros. Isaías dice, así que tratemos, dice, de entrar por la puerta angosta, pues la salvación es regalada, pero el camino es escabroso. Cristo le regala la salvación, pero caminar es un poco tremendo. Caminar por ese camino. Jesús dijo, ancha es la puerta que da a la perdición, y muchos andan por ella. La puerta del mundo es amplia, espaciosa, y muchos andan por ella. Y angosto es el camino, es la puerta para entrar a la salvación, y muy escabroso, muy difícil, y pocos, dijo el Señor, andan por ella.
Entonces tratemos de entrar por esa puerta estrecha, porque eso nos lleva a la vida eterna. Eso nos lleva a la vida eterna. Dice, si no somos fieles, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pues viene día en que nos encontraremos con Dios y Él nos dirá, cuando nosotros nos presentemos, no os conozco, obradores de maldad, al fuego eterno, no los conozco. Y Mateo 7:21 dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Procuremos entrar al reino. Así que tratemos de entrar por la puerta angosta, pues la salvación es regalada, pero el camino es escabroso. Todo esto nos muestra que en la iglesia, que es la casa grande, hay vasos que parecen buenos, pero que al fin salen a relucir sus verdaderos frutos. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No permitamos ser un vaso para usos viles, no, sino un vaso para honrar a su Señor. En efecto, el vaso de Dios debe de ser santificado, preparado para ser usado en cualquier momento que desee su Señor. Tenemos que estar preparados las 24 horas del día, limpios, porque si Dios nos quiere usar, estamos preparados, estamos listos para emprender un ministerio cuando nosotros nos mantenemos limpios por la sangre de Jesucristo. Que no nos halle Dios con nuestro vaso manchado. Que siempre que Dios nos quiera utilizar, estemos limpios para honrar a ese Dios, a ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, a ese Cristo que derramó su sangre por usted y por mí, a ese Cristo que nos recogió de la calle, de la cuneta. Muchos hombres y mujeres los ha recogido de la cuneta y los ha traído a la iglesia, los ha bañado, los ha limpiado y los ha adornado para que sirvan en la obra del Señor. Seamos un vaso honroso para Dios, para nuestra iglesia, para nuestro pastor, para nuestra familia y para Dios. Seamos un buen vaso. Quiero leer de la hermana Ogla. Dios bendiga a la hermana Ogla allá en Sabana Grande. Oración, dice, por su vida, por sus hijos y toda su familia, y quiere saludar, dice, y felicitar al pastor Miguel por su programa. Le saludamos del Ministerio Fuente de Bendición de Sabana Grande. Bendiga Dios a mis hermanos. Ellos van a tener, me contaba el hermano Edward, que van a tener una semana de oración, de ayuno y oración, y yo felicito a los hermanos de Sabana Grande. Adelante, hermano, porque es así como nosotros vamos a triunfar. Vamos a orar por mi hermana Ogla y su familia. Padre, que estás en el reino, te pongo a esta niña, a esta hembra, a este miembro de la iglesia, Padre Celestial, en tus manos. Te ruego por su familia, por sus hijos, por su esposo. Dios de los cielos, haz de esta familia, Señor, vasos para la honra y la gloria tuya. Bendiga Dios mi hermana Diana, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que engrandezcas, Padre Santo, su sabiduría. Yo sé, Dios mío, que ella está estudiando y ella, Dios mío, está adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios. Bendigo, hermano, bendigo, Dios, a toda la iglesia de Sabana Grande.
La bendigo a toda mi hermana, todas mis hermanas y mis hermanos en el nombre de Jesucristo y su pastora Alberto Velázquez. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Reciban del cielo, amados hermanos, esta bendición que Dios está dando en este momento. Gracias, Padre, porque mantienes, Señor, esa obra bendecida, Padre Celestial. Yo las bendigo en el nombre de Jesucristo. Y felicito a mis hermanas que están estudiando ese discipulado. Ya días están estudiando, Dios las bendiga y ojalá que se unieran otras personas más para estudiar. Pues la Biblia dice que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. Dios les bendiga, hermanos. Quiero dar unas palabras de oración para todos mis hermanos que nos ven por este canal y por Facebook. Dios los bendiga, Padre. Bendice a cada hermano que nos está viendo en este momento, Padre Celestial, y que ha oído, Padre Santo, este mensaje de tu palabra. Te ruego, Dios, que ellos, Señor, abras el entendimiento para que entiendan tu palabra, Señor, para que entiendan el mensaje, Señor, que tú das en este momento. Gracias, Padre, por esta bendición. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su atención. Espero en el Señor que el otro sábado estemos aquí adorando y bendiciendo su santísimo nombre. Dios les bendiga, hermanos. De 28, 29 y